¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Eh, Quiero dar la introducción para esta segunda parte del curso, en donde nos concentraremos en el aspecto monoteísta de la religión judio-cristiana. ¿Qué es el monoteísmo? Como bien lo vimos en la primera unidad, es una manifestación religiosa en donde Dios se define como uno, como único, eterno, realmente existente. Establece una relación, un contacto con el ser humano, y a esta relación se le llama providencia. ¿Qué es la providencia? El hecho de que Dios, al manifestarse y estableciendo una relación, hace que el ser humano también se acerque a él. Le da también la respuesta fundamental de su existencia. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué fui hecho? Y la respuesta religiosa del monoteísmo es que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos la misión de poder compartir la vida con Dios y de contribuir a que la creación de alguna manera sea perfecta, saque lo mejor de sí, como lo dijimos en el parcial pasado. El ser humano, al ser imagen y semejanza de Dios, participa, por lo tanto, de capacidades netamente divinas por las cuales va a responder a la fidelidad de Dios. Bien, vamos ahora a dar algunas notas esenciales sobre lo que significa el monoteísmo de Israel. En principio, la revelación de Dios queda fijada en una serie de libros que nosotros conocemos como Biblia o Sagrada Escritura. En la tradición judía, la revelación de Dios está dada en un compendio llamado Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es un conjunto de libros, en algunas tradiciones de 39, en otras de 43, en donde Dios se manifiesta a través de personas concretas para llevar a cabo su mensaje. Primero a los patriarcas, luego a los profetas, posteriormente a jueces, a reyes, a profetisas, a pensadores sabios que van a llevar a cabo la tarea de transmitir el mensaje divino hacia el pueblo escogido. Bien, la Tanaj comienza con 5 libros que van a constituir la fuente de fe, de identidad, de legislación y de propósito existencial del pueblo de Israel. Estos 5 libros en conjunto, en hebreo, se llaman Torá. Y ya para la tradición cristiana se les va a denominar Pentateuco. La palabra Pentateuco significa caja de 5 libros. Vamos a hablar en esta clase sobre el sentido de la Torá. Les voy a pasar aquí unas diapositivas con respecto a eso. ¿Qué es la Torá? La Torá es el conjunto de libros que contienen la enseñanza de la revelación mosaica. ¿Qué significa mosaica? Relativa a Moisés, que va a ser el profeta que establecerá un contacto directo con Dios y a partir del cual Dios va a hablar a su pueblo. La Torá contiene la ley de Dios, que en síntesis se traduce en fidelidad. El pueblo debe serle fiel a Dios y Dios también garantiza fidelidad al pueblo. Si el pueblo es fiel, si el pueblo sigue los mandamientos de Dios, subsistirá, será capaz de mantenerse con vida, de mantenerse unido, bajo un régimen teocrático que le garantizará continuidad en su propia progenie y también en su unidad política, histórica y cultural. Si el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, se aleja de Dios, van a padecer los efectos de este alejamiento, como lo son el exilio, el castigo. Ahorita vamos a hablar de qué significa el castigo divino, y al mismo tiempo será proclive para ser humillado por otros pueblos. Entonces, básicamente en la alianza de Dios, la fidelidad conviene en que
el pueblo se va a manifestar como exitoso si sigue la ley de Dios y va a fracasar si no la sigue. La Torá y en general toda la Tanaj judía van a tratar sobre cómo el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, va respondiendo a la propuesta de Dios, pero cómo también se va alejando de ella, cómo Dios los llama nuevamente a integrarse a la fidelidad con nuevas propuestas, cómo nuevamente vuelven a traicionar la ley de Dios. Y todo esto va conviniendo con una historia que se entreteje en esta dialéctica. La Torá contiene la base fundamental de la ley de Dios. Es la totalidad de la doctrina judía. Es base del conocimiento religioso, del culto divino, de las reglas de la ley de Dios dadas a Moisés que están expresadas en el libro de Levítico, de los comportamientos, del modo de llevar a cabo las leyes, de cuáles son las sanciones si no se llevan a cabo. Es un código de conducta y al mismo tiempo, hay que decirlo, la Torá es el principio de identidad, más aún es el principio de la presencia de Dios. Los judíos en la antigua alianza guardaban las tablas de la ley en algo que se llamaba Arca de la Alianza, y las tablas de la ley eran la presencia viva de Dios, escritas en piedra. Y básicamente esta ley representa la presencia efectiva y viva de Dios en medio del pueblo. Es el modo de relación concreto en donde Dios manifiesta su voluntad. La Torá relata medidas preparatorias para el establecimiento de un régimen político llamado teocracia en el Antiguo Testamento. Contiene las instituciones, las normas en que esta teocracia encuentra su expresión visible. Teocracia es el gobierno que viene directo de Dios, ¿no? Dios que va a manifestarse directamente y va a decir qué es lo que quiere para que el pueblo permanezca unido política, histórica, económica y culturalmente. Dios eventualmente va a escoger algunos elegidos, como los mismos profetas, ya lo dijimos, y en la historia después los jueces y los reyes. Ellos se van a encargar de implementar esta ley y de vigilar su observancia. La Torá, hay que decirlo, era un conjunto de libros que primero se transmitían por tradición oral. Casi durante 1000 años, los padres le heredaban a sus hijos el contenido de la Torá, que era aprendido de memoria, hasta que en Israel se instaura la escritura por medio de la cual se puede ya consignar fijamente el contenido de esta ley, pero anteriormente era por tradición oral. Bien, el Pentateuco. La palabra Pentateuco, como les dije hace rato, viene de la lengua griega y significa libro de los 5 estuches, así literal. Y son 5. El Génesis, el Éxodo, el libro de los Números, de Levítico y Deuteronomio. Estos libros son considerados como una sola unidad y se les llama Torá o ley. El Génesis nos habla de el origen del mundo, del ser humano, revela cómo el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios se aleja fundamentalmente de él, el pecado original que ya vimos ampliamente en el primer apartado del curso. Habla de cómo se conforma el pueblo de Dios poco antes de la salida de Egipto. El Génesis habla del origen fundamental. Posteriormente el Éxodo. El Éxodo habla de que una vez constituido el pueblo de Dios en Egipto a través de Jacob y su descendencia, que van a dar como consecuencia las 12 tribus de Israel, estas son esclavizadas por los faraones de Egipto hasta que Moisés, un miembro de la corte pero al mismo tiempo judío, es llamado para liberarlos. El Éxodo narra de cómo el pueblo de Israel sale de Egipto guiados por Moisés. Cruzan milagrosamente el Mar Rojo, reciben su estancia en el Sinaí,
en donde reciben la ley de Dios, llamada también el Berit, que es la alianza. Y desde ese momento Israel llega a ser el pueblo elegido y llamado por Dios. Muy bien, hay que tomar en cuenta que Abraham, que va a ser el patriarca fundamental, tanto de judíos como de cristianos, como de musulmanes, va a tener como referente el hecho de que es considerado uno de los padres en la fe en estas tres religiones. Abraham da como hijo a Isaac, que es un hijo que concibe con su mujer Sara, que era una anciana, que era estéril, y justamente el milagro que Dios le da a Abraham es concebir a un hijo en su ancianidad. Esto como recompensa porque Abraham recibió previamente a 3 visitantes, en el libro de Génesis 18, que eventualmente se identifican con Dios. Abraham los identifica con Dios. Y estos 3 hombres, después de que reciben de Abraham el beneficio de darles de comer y de beber, le prometen que al año entrante va a dar a luz su esposa a un hijo al cual le pondrá Isaac. Isaac es el hijo que surge de esta relación, de este milagro, y eventualmente es pedido en sacrificio. Sabemos un poco la historia. Abraham se lo lleva, un ángel le detiene la mano para que ya no lo castigue, para que no sea proclive al asesinato, y en ese momento Dios le dice a Abraham: tú serás el padre de una mujer. La bendición de Dios pues se cumple porque a partir de Abraham viene el llamado pueblo de Dios. Abraham también tiene otro hijo, tiene muchos, pero uno de los más significativos después de Isaac va a ser Ismael. Ismael, que es hijo que tiene como madre Agar, una de las esclavas de Abraham, quien va a ser el patriarca del mundo árabe, los ismaelitas, que eventualmente dan pie a los musulmanes, ¿verdad? Se los estoy simplificando mucho, ¿verdad? Porque esto tiene todavía más implicaciones históricas. Isaac tiene a 2 hijos, tiene varios también, pero 2 hijos fundamentalmente reconocidos son Jacob y Esaú. Esaú, que va a ser el primogénito, y Jacob, que en algún momento le roba la bendición a Esaú, quien tenía mayor predilección por el padre. Y no obstante esto, es perdonado, y a partir de Jacob se inaugura una promesa, que Jacob va a ser el patriarca, va a ser el paterfamilia de una gran tradición, de un pueblo llamado el pueblo de Israel, porque Jacob eventualmente se llama Israel. Jacob tiene 10 hijos, ¿verdad? Que van a conformar posteriormente las 12 tribus de Israel. El primero de ellos es José. José, que es vendido por sus hermanos porque le tienen envidia, pero José es el que finalmente los rescata de la hambruna perdonándolos. José los lleva a vivir a Egipto porque se hace miembro de la corte del faraón, y después de tiempo, después de que se reproduce en el pueblo de Egipto, Egipto los esclaviza, y después de que esta esclavitud clama al cielo, Dios envía a un profeta llamado Moisés para liberarlos de esta esclavitud. Y el libro del Éxodo va a narrar justamente esta dinámica de liberación. Muy bien, pues con esta cápsula termino esta primera parte para dejar un momento de meditación, y en un momento, en otra cápsula, les mencionaré la segunda parte.